Hello my people, ¿cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Les cuento, hoy vengo con un tema de Soda Stereo y me han recomendado este tema llamado Nada Personal. Y antes de empezar, quiero aclararles algo a todos. Por allí me estaban reclamando, me estaban diciendo imposible que no conozcas a Soda Stereo, imposible que no sepas de ellos siendo latina. Yo nunca dije que no conocía a Soda Stereo, jamás. Más bien dije, yo conozco a Soda Stereo por aquel amor de música ligera. Y bueno, sí, me gusta cantar, así cante mal. Aclaro una cosa. Yo soy venezolana y, como me dijeron, Soda Stereo fue muchas veces a tu país. Sí, fueron muchas veces a mi país, pero yo era pequeña y nunca estuve interesada en escuchar a Soda Stereo. Es la verdad, es mi verdad. Al igual que el rap, no escuchaba ni rock en español ni rap. O sea, estos dos géneros para mí no estaban. Sabía que existían, pero no me interesé nunca en oírlos. Y no tengo por qué mentir, no tengo por qué hacer algo que me haga sentir incómoda. Esto lo empecé a hacer porque caímos en cuarentena. No sé si lo... Y bueno, nada, quería aclararles eso de que yo sí sé de Soda Stereo y yo sí conozco a Gustavo Cerati. Pero, como les dije, no escuchaba casi rock en español, no me gustaba el rap y no me interesaba oír más allá de lo que ya conocía de este grupo y de Gustavo y del rap en español. Cosa que ahora ha cambiado porque estoy escuchando más rock desde que llegué a Argentina. O sea, me enamoré del rock en español y de la pasión que tiene la gente acá al escuchar esta música que lo caracteriza. Me he interesado en conocer más del país en donde estoy viviendo, tanto su música, su cultura, su gente, el fútbol, cosa que en Venezuela no somos tan apasionados así como lo son acá en Argentina. La pasión y el fanatismo que tienen acá es grande y a mí me ha impactado, me ha impresionado. Yo estuve un tiempo trabajando con unos argentinos y escuchaban puro rock en español y yo, por favor, pon algo más movido, ¿me entienden? Yo estaba llegando a este país, yo no sabía del calibre de la música de aquí. Discúlpenme, disculpen mi ignorancia y todas esas personas que creen que lo hice a propósito. No, para nada, no fue a propósito y quizás no me expresé bien. Sí los conozco, Soda Stereo, Gustavo Cerati. No conocía La Renga, no conocía Los Redondos, no sabía lo que era Amar el Indio, no sabía lo que era Rata Blanca, nada de esos grupos yo jamás en mi vida lo había oído. Una vez Rata Blanca sí, de la boca de una compañera de clases, y igual no me interesé en escucharlos. Al estar acá y al tener tiempo acá, me ha interesado, y cuando oyes una letra de estos grupos, te quedas porque te quedas. Bueno, nada, ya he hablado bastante, ya he hablado lo suficiente. Vamos directo a oír este tema de Soda Stereo, Nada Personal. Soda Stereo. Este tema
expresión deforme. Busco algo que me saque este mareo. Busco calor en esa imagen de video. Nada, esa imagen de video. Nada, nada personal. Nada, nada personal. Ella no puede pensar. Nada. Qué hermosa voz tenía Gustavo Cerati, Dios. Nada personal. Ella no puede pensar. Está aburrida. Porque está aburrida, no puede. Aburrida. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? Ella no puede pensar. Está aburrida. De tanto simular, mira, cayó dormida. Busco en TV algún mensaje entre líneas. Busco a alguien, algo que sacuda mi cabeza. No encuentro nada, nada, nada personal. Nada, nada personal. Nada especial. Sinceramente, sería tan bueno tocarte. Pero es inútil. Tu cuerpo es de látex. O sea, plástica. No siento nada, nada, nada personal. Nada, nada personal. Nada, nada personal. Nada, Wow, cantidad de gente. nada personal. Una pequeña pausa, disculpe que joda, que moleste de esta manera. Gracias por explicarme lo que había comentado en el otro video de la cantidad de personas del concierto de cada uno de estos artistas, lo que es el Indio Solari y lo que era Soda Stereo, lo que era cada uno de los dos, pues, perdón. Wow, la cantidad, la multitud de gente. También me comentaron que Soda Stereo llenó la 9 de julio. Uf, mi cerebro explotó en ese momento cuando leí ese mensaje y dije, wow, qué maravilloso, qué espectáculo, qué increíble. No puedo imaginarlo. Yo necesito verlo. Estaré buscando video de eso. Gracias. Nada personal, nada especial. Nada.
Qué voz se gastaba. Wow, 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 wow. Qué pesar. De verdad, qué pesar me da que Gustavo no esté presente. Tremenda voz, tremendo artista y hermoso, por supuesto. Demasiado bello, Gustavo. Bueno, nada, espero que hayan pasado un buen rato a mi lado escuchando este tema nada personal de Soda Stereo. Me gustó mucho la parte que dijo, quisiera tocarte, pero eres de látex. O sea, eres plástica. Superficial. Nada personal. Nada especial. Nada, nos vemos en el próximo video con más buena música, más buena vibra, y vamos a seguir escuchando Soda Stereo. Voy a seguir escuchando a estos genios. Como les dije, no escuchaba Soda Stereo. He sido bailarina desde pequeña y siempre estaba interesada en otro tipo de música, más movido, más sandungueo, lamentablemente, pero sí, es verdad. Y el rock que escuchaba rock en inglés, que Limp Bizkit, Metallica, Nirvana. Comencé a escucharlo fue después, mucho después comencé a escuchar Nirvana, otros temas, otros grupos así de rock, que si los Red Hot, el pop, siempre me gustó mucho el pop, pero de verdad dejaba aparte el rock en español, y el rock en español tiene un sorocotongo, un merequetengue, dirían por ahí en mi país. Nada, te llena de una buena vibra, de esa buena energía que te provoca brincar y mover la cabeza y disfrutártelo, escucharlo. Hay rockcitos para todo tipo de ocasión. Yo por ahora estoy fanática de Rata Blanca, Mujer Amante, La Hada y el Mago. Todos esos temas así, y ahora bueno que he venido escuchando más sobre otros artistas de acá de Argentina, y gracias Nazi, gracias porque nos ha inculcado que debemos escuchar más buen rock, y amar. Y bueno, nada, nos vemos en el próximo video con más buena música, más buena vibra, ya lo dije. Nada. Y bueno, estoy hablando demasiado, así que chao. Nada. Nada personal. Nada personal. Nada especial. Nada